Yo ingresé a la Facultad de Arquitectura en el 71, eh, en enero del 71, que fue el curso de ingreso. Ahí me hice el grupo con el que después estudié los primeros años, que estaba Patricia Luisoni, que yo la conocí por otra amiga en común. Y bueno, para mí fue una época maravillosa. Yo venía de un colegio de monjas de acá, eh, y fue todo un descubrimiento en todo sentido, ¿no? Era una época que culturalmente era muy rica en ideas, muy idealista, o este, mucha libertad sentíamos. Sepa, fue una época que la volvería a vivir. Creo que fue la mejor época que nos tocó, más allá de lo que después pasó. Todo fue una especie de primavera. No era democracia en ese momento, pero eran los comienzos o los finales de la dictadura, ¿no? Este, Muy movilizante, yo- socialmente, políticamente también. Este, Cuestionábamos todo, nos cuestionábamos todo, revisábamos todo, tratábamos de absorber infinidad de cosas que eran nuevas para nosotros, que nos estaba ofreciendo el mundo, nos parecía, ¿no? Eh, o sea, yo lo recuerdo como inolvidable. Pero yo la conocí a Patricia, y éramos un grupo. Patricia, el novio de ese momento, Polo, Tata, otra amiga que después dejó de estudiar, Daniel. Bueno, éramos un grupo de 5 o 6 que, sobre todo con Patricia y la otra chica, cursábamos todas las materias juntas, o sea, estábamos todo el día juntas, porque estudiábamos materias, el taller de arquitectura, todo. En mi casa, en la casa de Patricia, en la casa de la otra chica, pero en esa época prácticamente vivíamos en la facultad. No era como ahora. La facultad era más chica, había aulas para poder quedarte trabajando, si querías ahí. Hasta teníamos armarios para dejar las cosas, era otro mundo. Mucho menos alumnos, por supuesto. Entonces, estábamos horas ahí, después seguíamos en alguna casa, volvíamos a cursar. Fue una época intensa de estudio los primeros años, y todos esos estudié con ella. Este, Después, bueno, seguí en relación, por ahí no cursaba, no estudiaba la materia con ella en los últimos años, pero eh, siempre estábamos cursando al mismo tiempo, digamos. Yo no me recuerdo exacto en qué momento empezó a cambiar, pero sí me acuerdo, creo que fue en el 74 o mediados del 70, que ya empezaron a actuar las 3A, y la CNU en La Plata. Y bueno, mataron a un amigo nuestro, Patricia también lo conocía, era el novio de mi íntima amiga, otro estudiante de arquitectura, Mario Cédola. Y eso fue en todo el grupo nuestro ya un quiebre, imagínate, un shock, digamos. Eh, de todas maneras, bueno, ahí seguíamos concurriendo más o menos normalmente a la facultad. Pero ya en el 75 fue el año que se cerró la facultad y no se reabrió hasta mediados del 76, después del golpe. Bueno, ahí ya fue un desbande, fue tremendo. Primero porque ya iba la mitad de gente a la facultad. Muchos ya se habían escondido, ido, no sé. Eh, y íbamos con muchísimo miedo. No teníamos mucho contacto entre nosotros, salvo los que estabas estudiando, el grupito más acotado, ¿no? Y cuando volvimos en el 76, en julio, fue tremendo, porque estaba
lleno de ausencias, digamos. No veías, faltaban un montón de compañeros, te diría muchísimos. Algunos se habían ido, pero bueno, fue la gran parte de los desaparecidos de arquitectura fue en esa época. Y se notaba, o sea, el clima, como en todo el país, pero nosotros lo sentimos mucho el cambio. Ya los últimos años, el año 76, que fue el último año que cursamos, Patricia, yo, toda esa promoción, era ir puntualmente a una materia imprescindible. Si podías, no ibas. Y cumplir y irte, porque estábamos como aterrados. Imagínate la situación, ya entrabas, había soldados en la puerta, bueno, pero aparte lo que se sabía era tremendo, lo que ibas enterándote, ¿no? Así que sí, hubo un cambio. Los dos últimos años cambió totalmente ese clima del que te decía antes, de libertad, de búsquedas. Y bueno, ya por supuesto faltaba un montón de gente. Sí. Yo la seguí viendo a Patricia hasta las últimas cursadas, e incluso después, en el 77, yo rendí las últimas, y ella también, creo, las últimas materias, y la he visto cuando estaba embarazada, pero ya no nos veíamos cotidianamente. Yo me casé, ella se había casado antes, bueno, ya era otra vida, pero sobre todo por el clima del que hablamos, ¿no? Sí, fue un shock. Yo no pude volver a la facultad a pisarla hasta el 84, que tuve que ir a hacer un trámite. Entré y salí, aunque ya era otra cosa, ¿no? Imagínate. Y después fui docente recién en el 89, creo, que me animé a concursar y a ir a la facultad normalmente, digamos, porque ese cambio fue tremendo, ese quiebre que hubo, ¿no? de la vida de facultad, de estudio. Bueno, después yo a Patricia la dejé de ver con lo que nos pasó a nosotros. Yo me fui a vivir a Buenos Aires, etcétera. Vamos a eso. ¿Qué les pasó a ustedes, a tu marido y a vos? Y a nosotros en el año, bueno, nosotros nos casamos en el 76, ya estaba pasando de todo. Y en el 78, que ya teníamos al nene, nos secuestraron. Que ahora te cuento, pero después del secuestro nos tuvimos que ir a vivir a Buenos Aires porque nos hicieron y nos obligaron, digamos, en una condición. Y yo volví recién en el 84. Nosotros nos secuestraron con mi hijo, ya nos habíamos casado en el 76, teníamos al nene de 10 meses. Nos secuestraron, dejaron a mi nene en otro lugar, en una casa que también había secuestrados, y nos llevaron bueno, primero a la comisaría segunda esa noche y después a la cacha. Y a mi marido lo liberaron antes, a los 2 o 3 días, y le entregaron al nene, cosa que yo no sabía hasta que salí. Y bueno, yo estuve un mes, creo. Y después de eso, la condición para liberarnos era que nos fuéramos a Buenos Aires, a 50 kilómetros de La Plata específicamente. Y bueno, nos fuimos allá y no volvimos hasta el 84. Tuvimos que dejar todo. En ese momento estábamos trabajando bien, mi marido estaba estudiando todavía, yo ya me había recibido. Dejar todo, la casa, teníamos casa, bueno, empezar de cero en Buenos Aires, y que fue también horrible porque ahí nos vigilaban. Bueno, hasta que pudimos volver en el 84, con bastante miedo volvimos, porque no teníamos claro cómo era la situación, pero no aguantábamos más ya. Pero antes de venirnos, o sea, yo me moría por venir porque ya tenía 2 hijos, no tenía solucionado nada de
de infraestructura, ni económico, ni nada. Mi marido trabajaba, yo trabajaba en casa, pero muy poco, ¿viste? No conocíamos a nadie, o sea, nos habíamos hecho algún conocido, pero no era nuestro ambiente. Yo para mí los años esos en Buenos Aires, que por supuesto rescato amistades inolvidables también, pero fueron de mucho desarraigo. Yo me sentía como si estuviera en Siberia, porque no habíamos perdido mucho apoyo concreto con los chicos y todo eso. Mi familia estaba acá. Bueno, ni lo económico ni hablar, o sea, sentirnos solos, perdidísimos con todo ese tema, con todo el miedo, con toda la vigilancia que hacían cada tanto, aparecían, nos llamaban, nos mandaron cartas, nos hicieron ir a una plaza a buscar, a reconocer unas fotos, o sea, estaban ahí, vos lo sentías, la presencia, y nos sentíamos muy solos. O sea, yo quería volver con desesperación, pero el miedo estaba, no teníamos certeza de que a pesar de que ya había asumido Alfonsín, ¿no? En el 84, de que hubiera terminado el accionar represivo, digamos. De hecho, consultamos gente, abogados de derechos humanos, gente que estaba en el tema. Claro, nadie, era una ingenuidad porque nadie te podía dar una certeza de que no te iba a pasar nada. El clima estaba confuso, por lo menos. Bueno, no pasó nada y por suerte pudimos volver. Pero el miedo existía, ¿viste? Estaba presente todavía. Inés, bueno, vos fuiste detenida y fuiste encarcelada en La Cacha, en el centro clandestino de detención de La Cacha. Y bueno, contamos un poco ahí, lo que pasó ahí. Sí, bueno, ya te digo, nos secuestraron de madrugada en mi casa. Yo vivía por la Plaza Olazábal. Esa tarde yo había visto, cuando volví del trabajo, un patrullero en la vereda enfrente. Pero justo trabajaba una persona del Poder Judicial. Entonces yo, mirá la ingenuidad, ¿no? A pesar, pensé que era por eso, que estaban como una custodia. Y no le di bolilla. Bueno, no, estaban vigilando la casa y vinieron a la madrugada, una patota, eran 5. O sea, era un departamento interno, en un pasillo. Y yo me desperté y los vi saltando. Tenía 2 patiecitos, pero mínimos. Los vi saltando al patio. O sea, entraron sin romper nada porque la puerta de ese patio, que era interno, estaba abierta. Y se metieron. Ahí ya no hubo tiempo ni de que yo le dijera a mi marido. Rompieron todo, lo poco que había, se llevaron cosas, discos, libros, plata. Y después y nos preguntaban por una persona que no sabíamos quién era, un apellido. Y después de eso hicieron como que deliberaban entre ellos, medio un teatro, y nos hicieron que nos íbamos. Primero amagaron llevarse a mi marido, después dijeron a los 2. Nos hicieron vestir, agarrar al nene y nos llevaron vendados en un auto. Había 2 autos afuera. Bueno, después nos enteramos que habían entrado por los techos del vecino. ¿Ustedes tenían alguna militancia? Más que militancia, participación a nivel estudiantil, que como yo te decía era una época muy previamente, ¿no? Los 70, una época muy movilizada, o sea, nosotros participábamos en, no sé qué decirte, en cualquier marcha. Bueno, había habido varios, antes del golpe,
atentados o asesinatos que tuvieron mucha repercusión, como los de ATULP, del secretario de ATULP, H.M. Miguel, bueno, otra gente que eso generó marchas, protestas, una toma del rectorado. Bueno, nosotros participábamos en todo eso. Y sobre todo, como ya te digo, era un mundo un poco más reducido que ahora, la cantidad de estudiantes. Conocíamos a todo el mundo. Bueno, de ahí nos llevaron a una casa que quedaba en Tolosa. Yo te digo todo esto con certeza porque como yo llevaba al nene UPA, estaba vendada, pero miraba para abajo para caminar. O sea, cuando llegamos, y además conocía el barrio, yo soy platense y mis padres vivían ahí cerca, o sea, ese barrio lo tenía muy conocido, el que vivo ahora. Agarraron para Tolosa, exacto, no sabía qué calle yo, pero me di cuenta que iban por 520 y pico. Y ahí sí me hicieron bajar a mí, a una casa, sacarme la venda y darle el nene a la señora, a la chica que estaba en la casa, que yo la conocía. Ahí me di cuenta más o menos cómo venía la mano, que podía ser por ese lado. Esa chica, bueno, en esa casa el marido estaba secuestrado, que después lo habían secuestrado ese mismo día, y era el que conocía nuestra casa, y estaba lleno de armas, muchísimos, no sé, varios, de una patota, y estaba ella con sus 2 nenes chiquitos también, el cuñado al que lo habían obligado a llevarlo, para que lo llevara a esa casa, poniéndole un revólver a las nenas, estaban las nenas. Bueno, toda esa historia, ese muchacho Alejandro Gutiérrez nunca apareció, y se quedaron, después que lo secuestraron a él, se quedaron, no sé, esperando que en la casa, 2 o 3 días por lo menos. La patota viviendo ahí. Ahí estuvo mi hijo, por lo menos con certeza 2 días. Nunca supe si cuando se lo devuelven a mi marido venía directo de ahí o había estado en otro lado. Eso nunca lo pude confirmar bien con la chica de la casa, que después yo la seguí viendo muchos años después. Bueno, después que dejamos a nene nos llevaron a la comisaría segunda. Hasta ahí yo seguía identificando porque conocía todo eso. Ahí nos llevaron a unas piecitas que hay, que todavía están, que las ves si pasás en la entrada de autos. Después hay unas piecitas con planta alta. Nos llevaron a la planta alta y ahí nos torturaron. Y ahí estaba Alejandro. Nos separaron a mi marido y a mí y nos preguntaban por nombres, que no sé quiénes eran. Después de no sé cuánto rato, todo se fue en una larga noche, nos llevaron, ya vendados, ¿no? Sí, siempre vendados, en el auto a lo que era la Cacha. No, bueno, yo ahí ya perdí el rastro a donde nos llevaban, además con el miedo y cómo estaba, no sabía, pero después me enteré que era la Cacha. Ellos antes de ingresar tenían como un código, hablaban por radio, antes de ingresar a la Cacha, y decían algo así como: atento Sarandí, que viene una lancha, que era el código para que le abrieran, digamos, para llegar. Nos llevaron ahí, ahí nos separaron. Para esa altura yo estaba bastante lastimada, me llevaron a una habitación en que estaban unas chicas, yo mucho no recuerdo, eso fue el primer día, pero ahí la conocí a Laura Carlotto, por ejemplo, y otras chicas que estaban. Ese mismo día, creo que era el mismo, para esto ya era como las 7 de la mañana y hubo un cambio de guardia, los tipos se fueron, cambió la guardia, y bueno, yo a mi marido ya no lo vi nunca más, lo dejaron en otra parte
de la Cacha. Y Alejandro tampoco, a los dos se los llevaron para otro sector. Y ese día a mí me volvieron a torturar y a mi marido también, pero eso yo me enteré después. Después yo de esos 2 primeros días estuve medio desmayada, no tengo mucho recuerdo, así cronológico, digamos, hasta que después a mí me alojaron en el sótano del lugar. Yo por ahí tengo un planito que lo traje, que logramos reconstruir con mi marido muchos años después, o cuando salimos, empezamos y lo fuimos definiendo, los espacios como eran. Yo estaba en el sótano, al principio sola, y arriba estaban... El lugar era una usina había sido la planta de Radio Provincia, era como una especie de usina, no sé, una planta transformadora, creo. Y el sótano estaba lleno de equipos. Después yo supe que había sido... Ahí había funcionado Radio Provincia. Bueno, arriba, que había un lugar muy grande, estaban la mayoría de los secuestrados, el 80%. Y después la habitación de abajo, donde a mí me habían llevado el primer día, bueno, en esa planta baja estaban los guardias, la cocina, el baño, y una habitación donde había algunas chicas. Después, con el tiempo, entre esas chicas estaba una persona que sobrevivió, que yo la conocía de acá de La Plata, no era amiga, pero María Laura Bretal. Bueno, con ella pude hablar algo en alguna ocasión y enterarme un poco cómo era el funcionamiento de ese lugar, ¿no? Porque ella estaba hace más tiempo. Bueno, y ahí me llevaron al sótano y quedé siempre menos un día, que no sé por qué me llevaron arriba, casi todo el tiempo estuve ahí en el sótano, sola o después hubo un momento que había 2 secuestrados más a mucha distancia, porque el lugar era grande. Uno nunca apareció, Néstor Arrúa, un muchacho que estudiaba historia, y Norma Aquín, que yo en su momento no supe más nada, pero después apareció, bueno, la soltaron y después hace poco la encontré, digamos. Obviamente yo no sabía el nombre de nadie, te aclaro, salvo María Laura, que yo ya la conocía, pero el resto me fui enterando con los años, por testimonios o hablando con María Laura, los nombres reales. Ahí no funcionaban los nombres, no los decían, eran sobrenombres o... bueno, y ahí fue tremendo, porque, ¿qué te voy a decir? El clima era de terror constante, porque nunca sabías cuándo venían a interrogarte. El funcionamiento eran 4 guardias que rotaban por día, que eran del servicio penitenciario, de la Marina, de la CIDE y del Ejército, que además entre los guardias, si bien ellos no te torturaban, pero había guardias mejores y peores en su trato, digamos. O sea que eso variaba. Pero en cualquier momento del día o de la noche sonaba ese timbre tremendo y ellos mismos te decían, vienen los interrogadores, llamaban entre ellos a las patotas. Y vos no sabías para quién venían, si venían a verte a vos, a verte entre comillas, a hacerte algo a vos o a otro. Como fuera, aunque no te tocara, era de terror, porque escuchabas los gritos, bueno, era una situación horrible. Donde yo estaba, al lado, en el sótano, había una puerta hacia el exterior. Y de ahí te llevaban, porque era un sótano es un decir, era como un lugar semienterrado, no era totalmente un sótano.
De ahí te llevaban a un lugar que estaba como a unos 15, 20 metros, que era una casita, intuyo, por una percepción, ¿no? Donde te torturaban concretamente. O sea que pasaban por ahí, yo los veía bajar la escalera y los llevaban para ahí. O también hacían los traslados por ahí, que no era la entrada principal. Entonces, como sea, viste, era toda una situación siempre tensa, nunca tenías un momento que tuvieras la certeza de que no iba a venir nadie. Eso de movida, así que era espantosa. Me contabas que otro grupo era el que hacía los interrogatorios y ejercía las torturas. Era la patota, generalmente creo que en todos los casos que yo he hablado, ¿no? La misma patota o parte de la patota que te había secuestrado. Era como que les pertenecías, digamos. En nuestro caso, ellos, porque los guardias entre ellos se decían, por ejemplo, a los de la Marina se referían como los Marios, a los del Ejército como los Carlitos y a los de la Federal como los Federicos. Entonces, la patota que nos secuestró a nosotros, ellos decían que era de la Federal. Y había algún guardia de la cárcel, alguno del servicio penitenciario, porque de casualidad una vez que yo volví a La Plata sin permiso, porque no podía volver, pero a veces venía, en la terminal de micros lo vi tomando el micro a Olmos, como con un bolsito, como si fuera a hacerse cargo. Lo vimos con mi marido, lo identificamos como uno de los que había ido a mi casa. O sea, por ahí tenían apoyo. Bueno, los que vinieron a mi casa, retomando, eran básicamente la mayoría de la Federal y los que eran como jefes del operativo, lo que vos percibías que eran los que mandaban, eran dos. Uno era el oso, que era le decían el oso, que era el que llevaba la voz cantante, digamos, de las decisiones. Y otro que era el que nos torturaba, que le decían tiro loco o algo así, pájaro también. Esos dos eran como los que mandaban. Esa era mi percepción, la de mi marido. Y la de la persona esta que, Mari, la casa donde estuvieron también. Ella también identificó o tuvo contacto con este oso. Bueno, venía cada tanto a verme a mí, después que lo soltaron a mi marido, en distintas tónicas, digamos, actitudes, como a decirme que ya me iban a soltar, que era mentira, o decirme, o volverme a torturar, bueno, según el día. O sea, siempre estaba esa tremenda incertidumbre. Y ahí llegaban otras patotas, que yo no recuerdo los nombres o nunca los supe, ya te digo, de la Marina o del Ejército, a buscar a otros secuestrados. Y en teoría, las otras patotas no se podían meter con vos que te había secuestrado la Federal. Era una cosa así el funcionamiento, ¿no? Y después había un encargado del lugar o un jefe del lugar que estoy casi convencida que era del Ejército, o por lo menos usaba, yo le vi las botas y los pantalones, un tal Daniel, que era el que manejaba eso ahí. Y después fue el que estuvo como a cargo de nuestra libertad vigilada, o sea, ese control. Le mandaba cartas a mi viejo. Bueno, en fin, siguió como después a cargo de él, ya después que nos soltaron, ¿no? Bueno, y en el lugar era así, ¿viste?
todo el tiempo miedo, podíamos hablar, no podíamos hablar entre nosotros, siempre con una capucha y encadenados a la cama. Te soltaban para ir al baño cuando querían ellos, una vez por día, y y la comida te la traían generalmente 2 o 3 presos que estaban más sueltos, que los hacían hacer esos trabajos, como Laura Carlotto, que son los que yo conocí porque eran los únicos que bajaban al sótano o a barrer. Raúl Bonafini, el hijo de Eve Bonafini, otro chico, Carlitos Laite, que es un chico que apareció muerto con la hija de Carlotto. Bueno, y a María Laura, que la he visto en el baño, y a otra chica que nunca apareció, la gringa, que también las veía en el baño alguna vez. O sea, teóricamente vos no podías hablar con nadie. Cuando la guardia era más relajada o estarían comiendo, qué sé yo, por ahí alguno de arriba te hablaba, había como unas rejillas en el piso, en el que sería el techo del sótano. Entonces te hablaba por ahí, te podía decir algo. ¿Qué edad tenías, María Inés, cuando estabas ahí? Yo ahí, cuando estaba ahí adentro, cumplí 25. Cuando me secuestraron tenía 24. Muy alucinante, porque por ejemplo, el día de mi cumpleaños, una anécdota, había venido previamente una patota que no era de las que estaban ahí, también de la Federal, a interrogar a todos, porque creo que había habido un atentado en Buenos Aires, me parece que en la Federal. Entonces vinieron a interrogarnos con una pila así de fotos, a ver si conocíamos a alguien. Nos llevaron de a uno, fue un infierno, nos llevaron de a uno a ese cuartito. Ahí nos pegaban, nos preguntaban, bueno, a algunos los torturaron. Fue un día infernal. Cuando se fueron, no sé cómo fue, por qué fue, que surgió, que era mi cumpleaños, que alguien sabía, no sé. La gringa la hicieron hacerme una torta. Es alucinante, muy loco. Hizo una torta y repartió así un bizcochuelo, qué sé yo. O sea, un clima, eso cuando estaban los guardias solos, ¿no? Pero fue una cosa muy rara igualmente en ese contexto. Y bueno, ya te digo, yo solo hablaba con esa gente que pude ver puntualmente. Por ahí los que estaban arriba estaban separados, estaban en el piso, en colchones, pero había unos tabiques metálicos que los separaban a donde estaban encadenados, pero por ahí estaban más en contacto y podían hablar algo en algún momento, ¿no? Yo no tenía esa posibilidad porque solo hablé con las personas los dos que estaban en el sótano alguna vez muy de lejos, porque estaba por allá, no era muy fácil. Bueno, ahí fue que me enteré que al lugar, por alguno de ellos, que al lugar le decían la cacha, más o menos como quiénes eran las guardias, ¿no? A qué pertenecían, toda esa información me la fueron pasando otros, estando ahí también vos ibas viendo un poco cómo funcionaba. Después, bueno, nos traían comida, que después supimos que era de la cárcel de Olmos, que estaba ahí nomás, al lado. Nos traían como una especie de sopa, no sé, un caldo con 2 verduras, así será, y un mate cocido a la mañana. Y bueno, más o menos eso era todo. De lo que pasaba afuera, no, por supuesto, no tenías ni noticias. Después de los 2 primeros días, o 2 o 3, no sé, que me torturaron varias veces, un día vino la patota esta, habría pasado una semana, pero yo ya sé que mi marido no estaba. Ellos igual me habían dicho que a mi marido lo habían matado. Sí,
yo nunca tuve la certeza hasta que no salí, por supuesto. Además había una camisa de él ahí en el baño colgada, entonces, bueno, pero ya no estaba él ahí. Y nos llevaron a Alejandro, a mí, a ese cuartito a interrogarnos, y ahí veo que habían secuestrado a otro muchacho que yo conocía, que solo sabía el sobrenombre, Toto, que era un muchacho que trabajaba con Alejandro, o que lo conocía, no sé, cómo había sido bien. Y preguntándonos por otra persona y mostrándonos unas fotos y qué sé yo. Ahí nos amenazaron, a mí no me hicieron nada, pero nos amenazaron con cadenazos que después a ellos los siguieron torturando. Y en todo ese momento ellos dijeron algo así como, el oso dijo, ella va a terminar como Otilio Pascua. Yo ahí me quedé totalmente desorientada y aterrada porque Otilio Pascua estudiaba conmigo, era un muchacho que estudiaba conmigo, que yo no sabía que estaba desaparecido. Sabía que lo buscaban, sí, y que se había ido de La Plata, pero no sabía qué había pasado. Pero yo estudié las últimas materias, los 2 últimos años con él. Yo no sé si ellos sabían que yo lo conocí, hicieron esa relación o lo dijeron de casualidad. Pero al salir y encontrarme con un amigo en común, me entero que en esos mismos días había aparecido el cadáver de Otilio, que estaba secuestrado bastante antes, meses, en el Tigre, en el Delta. O sea, ellos sabían eso, entonces ese comentario se refería a eso. Este oso, en mi imaginación, no sé, tenía algo que ver con el secuestro de Otilio, o con la muerte por lo menos, porque fue un comentario, o sea, a mí no me preguntaron nada de Otilio, es como que lo mencionaron entre ellos, pero yo lo conocía. Bueno, ya te digo, después me entero de eso, que había aparecido en esos días el cuerpo de él. En esa época nosotros ya vivíamos acá, era la época de Menem, del indulto. Todos estos temas se habían dejado de hablar, me parece a mí, después del juicio a las juntas, de la llegada de la democracia, todo ese clima eufórico, digamos. Había habido como un estancamiento con el tema promovido por Menem o por el gobierno. Y bueno, ahí en el caso nuestro pasó que un amigo nos convocó nos contó que estaba un grupo de gente de arquitectura, de exalumnos, se había juntado para hacerle un homenaje a Fabiolo de la Riva, que era un docente de arquitectura que había sido secuestrado, o asesinado, mejor dicho, por la AAA en el año 74, creo. Ya me estoy confundiendo. Y que querían hacer un homenaje a él. Entonces nos convocó para juntarnos, para empezar a hablar del tema, que por supuesto nos interesó. Y ahí se fue dando que las conversaciones con ese grupo de gente que nos autotitulamos la red de exalumnos autoconvocados, se fue dando que decidimos hacerlo extensivo, que no se limitara, o sea, que el motivo fuera el aniversario del fallecimiento de Fabiolo, pero que se hiciera extensivo a todos los compañeros, ya que arquitectura tenía tantos desaparecidos o asesinados, ¿no? Y ahí empezó una etapa que por lo menos para mí fue muy gratificante, porque fue, sobre todo en ese clima de época del indulto, fue
empezar, por un lado, a investigar o a recolectar los nombres de los desaparecidos, que solo tenían en ese momento unos 40 nombres. Pero bueno, al juntarnos varias generaciones, digamos, de promociones, mejor dicho, fuimos hilvanando, rescatando nombres, tratando de verificar o verificándolos con organismos, porque éramos conscientes que no podíamos cometer errores en eso, ¿no? De poner algún nombre que no fuera, alguna inexactitud. Y se decidió que lo mejor era hacer un concurso, porque es una herramienta de los arquitectos, el concurso de ideas, para hacer lo que en ese momento consideramos un monumento, que yo creo que ahora es más que otra cosa, es un lugar, un espacio, no más que un monumento. Y convocar a todos los estudiantes y graduados de la facultad, sobre todo convocar estudiantes para abrirlo a las nuevas generaciones que no habían vivido todo eso, para hacer el concurso y ver de construirlo. Y así fue, ¿no? Se hizo un acto después de mucho trabajo, porque tanto como elaborar todo el tema del concurso, convocar gente muy prestigiosa para que fuera el jurado del concurso, que lo integraban, bueno, arquitectos muy conocidos, y una madre de Plaza de Mayo, bueno. Organizar todo eso, convocar gente, convocar a los familiares, que se pudiera, que podíamos rastrear, ¿no? Que no fue fácil porque había gente que tenía mucho tabúes o miedos con eso todavía. Familiares ni hablar, si bien había muchísimos que incluso eran madres de Plaza de Mayo o militaban en el tema, los familiares, otros que no habían hablado nunca del tema. Y de golpe aparecía un grupo de gente que no sabían quién era, convocándolos no era fácil, había que explicar que no era algo partidario, que era que queríamos recordar a todos, bueno. Bueno, lo fuimos haciendo todo ese bastante tiempo hasta que se pudo hacer el concurso, que hubo un acto y ese primer acto fue muy conmovedor, tremendamente sí, conmovedor, porque no solo fueron los familiares, se dijeron los premios del concurso, o sea, los trabajos ganadores, y todo eso, la facultad, el colegio de arquitectos, un montón de personalidades que acompañaron, sino que ahí se dio dos cosas que para mí fueron importantísimas. El reencuentro de un montón de gente que no había participado en la red, o que por ahí no había visto más a nadie salvo a su grupo, y que fue ahí a la facultad y se empezó a encontrar con otros y a hablar del tema, poner el tema sobre la mesa, digamos, y después la aparición de los hijos, porque los hijos no estaban todavía como organización. En ese acto aparecieron hijos de compañeros de arquitectura que se conocieron ahí. Cada uno había vivido como pudo o como pudo su familia todos estos años. Muchos sin ni hablar del tema, otros mucho más conscientes de lo que había pasado o más organizado, digamos, el tema en su cabeza. Pero fue un encuentro terriblemente emotivo. Porque en principio venía, que habíamos conseguido que viniera el hijo de Fabiolo, que vivía en México con su mamá. Y ahí empezaron a aparecer chicos que te decían, yo soy el hijo de tal, y fue tremendo, dieron sus testimonios en el escenario, todo fue espontáneo, todo fue así en crudo. Y bueno, fue inolvidable. Ellos, después de eso, hubo
ese acto yo creo que sirvió también como disparador, porque hubo varios actos después en otras facultades. Fue el primero que se hizo en una universidad, en una facultad del país, y se fueron haciendo, y yo creo que en el acto de la Facultad de Humanidades se reencontraron más hijos y ahí decidieron como constituirse en lo que conocemos como hijos, en una estructura, digamos. Otra de las cosas que me parece importante que fue como un disparador, porque fue el primer acto que se hizo en una facultad del país, en una universidad. Incluso el primer monumento o recordatorio, o sea, y que sirvió como disparador para para que después se fueran haciendo en un montón de facultades, se hicieron en ese año, en humanidades, en el museo, en abogacía, bueno, no me acuerdo todas, pero fue como un puntapié para este tema de que estaban tan tapados, ¿no? La memoria. Hablemos de eso. Yo creo que, no sé, yo no sé si lo puedo analizar o darte una respuesta, pero me parece que por un lado están la gente que estuvo siempre organizada o militando, digamos, la búsqueda o la memoria, como pueden ser las madres, los familiares, que nunca dejaron de buscar, o otra gente, ¿no? Y que después con los cambios ya a nivel gobierno, estoy hablando, las políticas de Menem, de negar o de indultar, etcétera, bueno, quedó un poco frenado su accionar o trabado los juicios que no se llevaron adelante después de la CONADEP, digamos. Y por otro lado está la gente común, que me parece que en algún punto por ahí tapó el tema, el que tuvo vivencias que a lo mejor no las pudo expresar en su momento. Creo que cada uno tiene su momento y no se puede evaluar a todo por igual. Y bueno, encontrarte con otra gente que también tuvo sus vivencias, poderlas conversar, poder ver algo que se estaba gestando, como era el espiral, también te motiva, digamos, de alguna manera. O sea, parece que hizo otro proceso y por ahí el acto le sirvió para poderlo hablar o para poderlo pensar. Creo que siempre hay cosas que te ayudan o que te provocan evocar o recordar, ¿no? Momentos. Y bueno, creo que ese acto, el espiral en algún punto a mucha gente le sirvió para eso. Gente que hacía su vida normal, digamos, que por ahí no había sido víctima de la represión directamente, pero tenía mucho adentro y no lo largaba. Y eso sirvió como disparador, digamos, me da la impresión. Y después, bueno, con el tiempo ver que todo ese otro año que siguió, que fue la concreción de ese proyecto, de la espiral, con la colaboración de mucha gente, económicamente, la facultad, el colegio de arquitectos y la red buscando colaboraciones, se pudo hacer y también hubo un acto de inauguración que fue maravilloso, ya con los hijos ya constituidos como hijos, también muy emotivo. De todas maneras, para mí el primer acto fue el más impactante porque fue la primera vez de volver a un clima que la facultad había perdido hace años, ¿no? De reencuentros, de hablar, de encontrarte con gente que no sabías por ahí si estaba o no estaba. Vino gente de todos lados del país. Participó en el concurso exalumnos que estaban viviendo afuera también, de todos lados, además de un montón de alumnos. O sea, todo eso te da un cierto respiro o otra visión, una manera de reparar un poco todos los años tan nefastos, ¿no?, que se vivieron
en parte por lo menos, ¿no? Eh, para mí fue eso el tema de la espiral, de, de ese acto. Fue, creo que fue reparador para algunos, nos resultó bastante reparador, y para otros una especie de disparador de cosas, de la memoria, digamos. Y después, con, con las generaciones nuevas, que es bastante impresionante, porque cómo se incorporó ese lugar a la facultad, cómo los chicos que por ahí no saben nada, no tienen tampoco por qué saber mucho, pero de toda esa historia tienen el lugar ahí, y eso genera preguntas, curiosidades, etcétera. O sea, me parece que fue una linda forma de recordar, digamos, de no perder la memoria. No sé. En mi caso yo nunca, yo declaré muchas veces y en varios lados. Declaré en un juicio en Italia, declaré por, ¿cómo se dice? Por exhorto, ¿es? Por exhorto. Uh-huh. Para el juez Garzón, declaré en la Embajada de Alemania, en Mar del Plata 2 veces, en un juicio, porque había gente que venía de ahí, estaba en la cacha. Y en el juicio a la cacha, siempre fue como testigo de otro caso, porque la cacha del juicio que se hizo es hasta el año 77, por esas cosas de la justicia, que no quiero ni opinar, lo dividieron en dos. Un juicio abarca el 76-77 y el otro el 78. O sea, tu caso no ha sido llevado aún a juicio. No, nosotros y varios más esperamos que algún día se haga, cosa bastante difícil. De todas maneras, los condenados son los mismos, porque es la misma gente que participó el 76 y el 77. De hecho, yo declaré por testigo, acá en La Plata, en la cacha, por el caso Carlotto, que Laura Carlotto fue secuestrada en el 77 a fines y permaneció en el 78. O sea, había un montón de gente que estaba secuestrada desde el 77. O sea, ese corte temporal es ridículo. No sé, no lo entiendo, nunca lo entendí. Eso por un lado, que ya no es tan bueno, digamos, para mí, porque me hubiese gustado alguna vez que le fuera más completa la justicia. Pero bueno, al margen de eso, a mí me generó, por un lado, un nerviosismo de no poder, de olvidarme cosas sobre todo. Porque a pesar de que yo el tema siempre lo hablé, no solo con mi marido, sino con amigos, ¿no? Siempre tuve la posibilidad de hablarlo. Me pasó, yo creo que te comenté, en el juicio de la verdad, que cuando estaba hablando me acordé de cosas que no había, que no las tenía presentes cuando había estado tratando de evocar, digamos, antes. Y en ese momento me surgieron, no sé, como del inconsciente, datos, digamos. Que la memoria siempre guarda en el archivo, Claro. ahí están cosas. Entonces eso que me gustó haberme acordado, pero también me generó como esa inquietud de qué me estoy olvidando, que pueda servir para algo, ¿viste? Esa es la principal sensación, ese nerviosismo o sea, de equivocarme, ¿no? Porque como es la verdad, no tiene muchas vueltas, digamos, no, pero de olvidarme sí, sí. A mí me desespera un poco ese tema de la memoria, porque creo que siempre guarda, pero a veces no sale a tiempo, entonces me desespera un poco. Y después sí, es toda una movilización, porque te implica un trabajo mental o anímico de recordar cosas que a veces tratas de no acordarte todos los días, por lo menos. Entonces te implica un poco
de, de estrés en ese sentido. Pero bueno, siempre después si condenan a alguien como pasó acá o en el juicio en Italia, que era por el caso Carlotto también, eh, un juicio a Suárez Mason, te resulta bastante reparador que haya condenas. Eh, por supuesto, en algún momento a mí me parecía imposible que llegara a eso. O sea, cuando nos pasó todo en esos años, ni siquiera me parecía posible la democracia. Y ya ver un horizonte de gente de que hubiera juicios, no, ni me lo imaginaba. Cuando empezaron a darse y bueno, hubo algunas condenas, eh, es gratificante, pero bueno, el tiempo que ha pasado es mucho. Uno se va poniendo viejo, este, el tema del olvido a mí me preocupa siempre. Futuro, la vida, los jóvenes. Y sí, a mí me parece, yo hago hincapié en la memoria, no para quedarte en el pasado, pero para no olvidar las cosas que pasaron en este país, digamos. Creo que a veces es muy difícil transmitir el horror sin caer en una cosa, sin que resulte para el que lo escucha algo macabro, que no me interesa por lo menos. Pero lo que significó a nivel generacional, digamos, el corte que fue en la vida del país, en las expectativas de futuro que había, todo ese corte que fue, para hacerlo sintético, la dictadura, digamos, es bastante difícil de imaginar, sobre todo para la gente joven, digo yo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es que se pudiera transmitir un mensaje que no sea solo el dato, el recuerdo más siniestro, sobre todo a los que nos pasó algo concreto así, sino el quiebre que hubo, esa herida en la sociedad, digamos, ese cortarte el horizonte del futuro, que, que hoy en día el que no vivió eso es muy difícil que se lo pueda representar. Para que haya justicia, por supuesto. Creo que es la única forma que yo veo de poder reparar algo a los familiares y a todos los demás, porque creo que los afectados no son, en primer término son los familiares, pero también toda la gente común que lo vivió más de costado, pero que perdió amigos, perdió libertades, perdió afectos. Eso también fue víctima de esa situación. Entonces, la única forma de repararlo yo creo que es justicia, no lo que uno pueda decir, sino que se haga una justicia en tiempo y forma, digamos. Tiempo ya estamos muy atrás, pero por lo menos que se haga en forma. Eso es lo que me gustaría a mí. No sé, que sirva para eso. Lo que se ha vivido y lo que la gente ha podido expresar en los juicios o en donde sea, que sirva poder, para que no vuelva a pasar de esa forma, que no sea tan gratuito todo, ¿no? No sé, no sé si es un mensaje, más es un deseo que otra cosa, pero no perder la memoria, no negarlo, poderlo reconocer como una pérdida que uno ha tenido, como una herida, y para poder seguir, digamos. Nada más.